Para el reto de los teólogos, pastora Marlina Arroyo. Buenos días. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Hola. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia hermosa que siempre está conectada con nosotros los miércoles en el reto de los teólogos. Eso y hoy es. tenemos 3 preguntas. No, la mía está. No, pero la mía es mejor. La mía es mejor. Sí. 3 preguntas de la audiencia que están poderosas. Vamos a comenzar con la de Juan Carlos, que es una pregunta muy teológica. A ver. Mira, este oyente pregunta, ¿Dios prometió una nueva Jerusalén o un nuevo Israel? Santo, vamos a responder rapidito. La respuesta es que la palabra del Señor nos habla de 2 cosas. Nos habla de la nueva Jerusalén, pero también nos habla de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Así que tengo, mira, la Biblia abierta, porque voy a darte en secuencia, en orden cronológico, los acontecimientos de Apocalipsis que nos llevan a esa nueva Jerusalén, a esa tierra nueva, a ese cielo nuevo. Así que saca un bolígrafo, saca un papel o saca tu iPad para que lo anotes. La nueva Jerusalén también se le conoce como el tabernáculo de Dios. Se le conoce como la ciudad santa, se le conoce como la ciudad de Dios, también se le conoce como la ciudad cuadrangular y la Jerusalén celestial. Es literalmente como si tomáramos el cielo y lo trajéramos a la tierra, donde es mencionada en la Biblia. Dice la palabra del Señor, Gálatas 4:26, Hebreos 11:10, Hebreos 12:22 al 24 y Hebreos 13:14. Pero donde se describe con mucho detalle la nueva Jerusalén es en Apocalipsis capítulo 21. Y vamos en orden cronológico, yo sé que esto les va a bendecir muchísimo. En Apocalipsis 21 ya estamos en el futuro, la historia del hombre ha llegado a su final. De todas las edades han venido, Cristo ha reunido a su iglesia y esto aparece en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Ya la gran tribulación ha pasado, Apocalipsis, los capítulos 6 hasta el 18. Ya la batalla del Armagedón ya se ha peleado, ya ha ocurrido, ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Dios ha vencido. Puedes leer Apocalipsis 19, versos 17 al 21. Ya Satanás obviamente ha sido derrotado. Satanás ha sido encadenado durante los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, Apocalipsis 21 al 3, y se ha establecido un nuevo templo glorioso en Jerusalén. De esto también habla el libro del profeta Ezequiel, los capítulos 40 al 48. La última rebelión satánica ha sido anulada. Satanás ha recibido su justo castigo por la eternidad en el lago de fuego. De esto habla Apocalipsis 27 al 10. También el juicio del gran trono blanco también ha tomado su lugar, se ha llevado a cabo, la humanidad ha sido juzgada. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y ahora, en Apocalipsis 21, Dios hace una transformación total del cielo y de la tierra. Y de esto habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece en Isaías 65:17 y en el Nuevo la segunda carta de Pedro capítulo 3 versos 12 al 13. Ahora, ese cielo nuevo y esa tierra nueva es lo que muchos teólogos le llaman el estado eterno, un lugar donde morará para siempre la justicia. Lea segunda carta de Pedro 3:13. Y después de toda esta recreación, porque volvemos al paraíso, nos encontramos entonces con la nueva Jerusalén, y aquí es donde el autor de Apocalipsis, Juan, tiene una gran visión y dice que él vio a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, descender del cielo. Dice aquí, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. De hecho, este es el futuro que en un momento determinado Abraham vio. Lo dice Hebreos 11:10. Y es el lugar donde nosotros, los creyentes, vamos a habitar, porque vamos a habitar como pueblo con el Dios Todopoderoso
para siempre. Apocalipsis 21:3. Y dice la Biblia, hay más detalles, dice la Biblia, que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Así que no habrá tristeza, no habrá depresión, no habrá ansiedad, no habrá dolor. Apocalipsis 21:4. Un poquito más para que te emociones. Dice la palabra del Señor que esta santa ciudad es enorme y nos da las medidas, 1,400 millas de largo y su longitud es igual a su anchura. Hay una canción de Peregrinos y Extranjeros que hablaba de la descripción de la Nueva Jerusalén y hablaba sobre esto. Y su altura igual a su longitud. Es decir, que es como un cubo perfecto, porque habla de la perfección de Dios. Apocalipsis 21:15-17, y finalmente también dice que será deslumbrante en todo el sentido de la palabra y que no habrá sol ni luna, porque es la gloria de Dios la que ilumina la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:23, y obviamente se le da honra a los 12 apóstoles, porque dice la palabra del Señor que sus 12 cimientos llevan los nombres de los 12 apóstoles. Y dice Apocalipsis 21 que está decorada con toda piedra preciosa que usted se pueda imaginar. Habrá perlas. Y la Nueva Jerusalén, por supuesto, será un lugar de bendición inimaginable, porque ya la maldición y la tristeza y el dolor de la primera tierra pasó. Apocalipsis 22:3. Un detalle más y ya termino porque tengo más preguntas. En la ciudad estará el árbol de la vida. Este mismo árbol de la vida de Génesis lo encontraremos allí en Apocalipsis, y dice que tiene propósito para la sanidad de las naciones, y también nos vamos a encontrar con el río de la vida. Apocalipsis 22:1-2. Así que podemos resumirlo de esta manera: la Nueva Jerusalén es el cumplimiento de todas las promesas del Padre. Y si usted quiere habitar en la Nueva Jerusalén, hoy es un buen día para abrazar la fe, para recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. Amén. Amén, el reto de los teólogos. Yes. Muy bien. Y tenemos una pregunta que está en las manos de Moraima. Ay. Jamás nos habían hecho esta pregunta, así que vamos a inhalar y vamos a exhalar porque hay diferentes opiniones. Bueno, aquí vamos. De hecho, la persona comienza diciendo, sé que es controversial. Sé que es controversial y dice, respeto la decisión de todas. Ajá. Dice, pero ¿por qué las mujeres cristianas se operan para no tener hijos? No es Dios quien da la vida. Es como cuando uno no está operada y no concibe. O sea, es cuando Él quiera. Y digo esto porque entonces criticamos y condenamos, dice la persona, tratamientos estéticos, cirugías. Pero ¿y esto? Santo Padre. Bueno, en lo personal yo no critico ni condeno tratamientos estéticos ni cirugías, pero sí reconozco que hay personas que sí lo condenan. Yo siempre he dicho que los tratamientos estéticos y cirugías es un asunto del corazón. Es un asunto de cuál es la intención por lo cual la mujer lo está haciendo, pero siempre he dicho que si es para agradar a su esposo y para edificar el matrimonio, a mí me parece maravilloso. Es un asunto de corazón. Ahora, inhalamos y exhalamos. Control de natalidad. Bueno, la Iglesia Católica en sus postulados, ¿ves? Hablo de sus postulados originales, porque tenemos muchísimos hermanos de la Iglesia Católica que no tienen conocimiento de estos postulados y que tampoco los practican. Y voy a hablar de control de natalidad. En sus postulados, la Iglesia Católica prohíbe este tipo de operación para control de natalidad. También prohíbe el uso de métodos contraceptivos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo 3 niñas, las 3 las di a luz en el hospital, no me auspicia, pero aquí vamos, en el hospital La Concepción de San Germán. Y ya con la tercera niña, el médico me había advertido, son 3 cesáreas, te recomiendo que te operes. Pero como fui a un hospital católico, ese hospital católico prohíbe la operación de la mujer, control de natalidad, así que no me pudo operar, no pude. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Porque la Iglesia protestante sí cree
en el control de natalidad, sí cree en vasectomía, sí cree en operaciones, sí cree en planificación familiar y en el uso de contraceptivos en el matrimonio. Ahora, el control de la natalidad, precisamente por lo que he dicho, es por lo que se convierte en un tema polémico entre los cristianos, pero la Biblia ni aprueba ni condena. La Biblia no habla sobre esto. Tal vez porque en el momento en que la Biblia es escrita, no existían estos procedimientos. En los tiempos bíblicos esto no existía. De hecho, tenemos a nuestros bisabuelas y tatarabuelas. A usted se va a reír ahora, que tenían 15 hijos, que tenían 17 hijos, que no había ningún tipo de control. La tuya, ¿cuántos tuvo? 17. ¡Ay, santo Padre Jesús! ¡Aleluya! 17. Yo tuve 3 y yo... Abuela Irene, de parte de mi papá. La mía tuvo 12, mi abuela, pero 17. Sí. No, 12 también es mucho. Yo te digo, 3 para mí ya es mucho. Ahora, date cuenta que no había control de natalidad y la gente del campo hace bromas al particular y la gente del campo dice es que no había televisor. Ahora, es un tema del corazón, mi amor. Es un tema del corazón. Esto tiene que ver con las convicciones personales del esposo y de la esposa. Ahora bien, en cualquier tipo de control de natalidad, por la Biblia tenemos cosas que considerar. Y es que los hijos siempre son una bendición del Dios Todopoderoso. Salmo 127, 3 al 5. Los hijos jamás pueden ser rechazados, los hijos jamás serán una carga que hay que llevar, sino que son bendiciones que tienen que traer gozo, que tienen que traer alegría, ¿verdad? Y cuando una persona se casa, todo matrimonio debe suponer que en algún momento ella puede quedar embarazada, que en algún momento van a tener hijos y todo matrimonio tiene que estar preparado para esta bendición y tiene que estar preparado para esta posibilidad. De hecho, en la Biblia, la incapacidad de ser padre se consideraba una maldición y no existe un solo caso en la palabra del Señor donde una mujer quedara embarazada y no hubiese gozo y no hubiese alegría, porque para Israel, de hecho, una mujer que no tuviese hijos era una afrenta. Ahora, sí, el control de natalidad y la planificación familiar, mi opinión, tiene que ser considerada. ¿Por qué? Porque aquí hay temas financieros y yo opino que traer un hijo sin considerar el tema financiero podría ser una negligencia. También podría haber control de natalidad por motivos de salud. En mi caso particular, la razón por la que el médico me dijo deberías operarte es por razón de salud. Ya son 3 cesáreas y no deberías. Amén. Ahora, si el control de natalidad se basa en la vanidad, porque yo no quiero engordar, porque yo no quiero estrías, o se basa en el egoísmo, mi esposo quiere, pero yo no quiero, pues entonces estamos entrando en unos temas ya de pecado. Filipenses 2, 3 al 4. Todo lo que yo hago tiene que estar basado en mi deseo de agradar a Dios. Tiene que estar basado en mi relación con el Dios Todopoderoso. Ya que la Biblia no prohíbe ningún método anticonceptivo, sea temporal o sea permanente, yo no puedo decir que eso es malo en toda circunstancia. No puedo decir eso. Sino que lo que aconsejo es que a través de la relación personal con el Dios Todopoderoso busquemos la voluntad de Dios para nuestro matrimonio, la voluntad de Dios cuando llegamos al punto de la planificación familiar y decidir el tamaño de nuestra familia. Amén. Tremendo. Excelente. El redonde, los teólogos, señoras y señores. Pregunta, pregunta compleja, ¿sabes? Pregunta compleja. Y muy buenas respuestas. Claro. Ay, que santo sí. Padre, en el nombre. Mira, yo Excelente sudo, respuesta. ¿sabes? Yo sudo. Pero es una excelente respuesta. Y hay Sí. muchas personas que están en riesgo Sí. con ciertos embarazos. Claro, Sí, claro sí, que sí. sí. No, y algunas preguntas comienzan con el comentario, a mí me enseñaron, en mi congregación se predicó, se dijo, y entonces pues tengo que tener mucho cuidado al momento de responder para buscar ese equilibrio. No voy a refutarle al pastor, pero vamos a la palabra del Señor. ¿Esa es la que? Exactamente. Y como dice Juan Carlos, asumir postura. Tremendo. Bueno, me toca.
esta oyente está planteando lo siguiente. ¿Es un error decir que el diablo está en el infierno como lo ponen en los muñequitos? Él no está ahí. No es ese su castigo. ¿Por qué asocian la muerte con Satanás? Y lo ponen con un garfio y capucha con esqueletos si Dios es quien quita la vida. Muy bien. En la primera pregunta respondí un poquito sobre eso. El final del diablo, ya él perdió, ya Cristo venció, el infierno y estar atado es su castigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se asocia al diablo con la maldición, con la muerte? Precisamente porque la muerte es una maldición. Y la Biblia dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El diablo no tiene poder. El diablo puede hacer únicamente lo que el Padre Todopoderoso le permite. De hecho, el diablo es un instrumento de Dios para nuestra bendición, para nuestra formación. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Sin embargo, encontré una información importante en la historia para explicar por qué a través de la historia al diablo se le coloca un garfio, se le coloca una capucha, en los muñequitos lo vemos con cuernos también y todo esto. Rabo y todo eso. Con rabo, con flecha al final y todo eso. Sí. En las películas de terror y en la época medieval estamos acostumbrados a que a Satanás se le representara también con forma de cabra y con unos cuernos sobre la cabeza. La verdad es que en la Biblia no aparece tal descripción. Más bien en la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Pero la influencia directa para representarlo como una cabra con cuernos viene del dios griego Pan. Este era el dios de la naturaleza, de los pastores, de los rebaños, y se le solía describir de esa manera, con patas, con pezuñas y con cuernos. Me fui un poquito a la historia y encontré que el historiador Alexander Kulik, experto en cultura hebrea, publicó un estudio en el año 2013 en la revista Numen, en el que asocia esta representación del diablo con cuernos y pezuñas a un texto escrito en griego, titulado El Apocalipsis de Baruch, fechado en torno al año 70 después de Cristo y el siglo III. Y allí pues estaban los demonios como si tuvieran patas de burros. Se construyeron los niveles inferiores de la Torre de Babel e históricamente se ha descrito a Satanás de esa manera. Pero estamos en el reto de los teólogos. En la palabra del Señor no existe tal descripción. Así que podemos decir que es algo tradicional, es algo que aparece en la historia. Se empezó a asociar esta imagen con el dios Pan. La palabra Pan viene de pánico, viene de pandemonium, tan solamente 2 siglos atrás. Y con el auge del paganismo se le ha asignado un cuerpo y una imagen a Satanás. Lo que tenemos que entender conforme a la palabra del Señor es lo siguiente, que son las cosas que más me ocupan. Satanás no está al mismo nivel de nuestro Dios Todopoderoso. Satanás es una criatura del Dios Todopoderoso y es un instrumento de Dios también. Satanás no puede tocarte cuando le da la gana. Satanás tiene límites. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios soberano. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. No es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente. Simplemente la palabra del Señor dice que nos cuidemos muchísimo de Él porque tiene memoria, se conoce la Biblia, la puede declarar sin ningún problema. Tiene un reino organizado y nosotros tenemos que ser gente astuta, dice la Biblia, que no ignoremos sus maquinaciones. Creo que allí pude responder la pregunta. Me encantaron las 3 preguntas como siempre. 3 preguntas interesantísimas. Súper, y agradecemos a la audiencia, ¿verdad? Que están ahí pendientes y saben que siempre hay una respuesta. Una respuesta. Tengo un listado de preguntas de lo más interesante, así que la semana próxima continuaremos, pero no olvides que estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, en nuestra ciudad de avivamiento. Hoy tenemos clase a las 7:30 de la noche. Los domingos estamos a las 9:30 de la mañana. No olvides adquirir nuestro libro, El Reto de los Teólogos, más de 400 páginas con preguntas y respuestas que hemos compartido aquí en esta sección. Y aún tenemos Biblias Sefer Davar.
tengo un evento para matrimonios. Ajá. Eso. El 17 de agosto. Sábado Contigo. 17 de agosto conmigo misma. Eso, fuera Conmigo Dios. misma, Moraima. Seguro. Contigo. Yo dije, lo sé. yo misma lo voy a organizar, yo misma lo voy a enseñar, Yes. voy a hablar de temas de matrimonio, mire, sin limitaciones, como decimos en lenguaje pueblerino, sin tapujos y sin adornos. Muy bien. Propósito, salvar matrimonios, edificar matrimonios. Para más información, 787-644-2544. Te espero. Eso es. Gracias, Yes. pastora Marlina Arroyo y la Muchas gente bendiciones. buena de toda la vida que viene por ahí.